Los 4 hábitos de un guerrero tolteca por ASIC Oklahoma. Hoy te presento danzas. Deberíamos considerar perdidos los días en que no hemos bailado al menos una vez. Friedrich Nietzsche. Existen desde la antigüedad variantes de la danza cósmica, pero en general siguen un patrón. Sus movimientos están enfocados para canalizar la energía dinámica hacia los 4 puntos cardinales. Se ofrece pleitesía al Sol y a la Luna como guardianes principales del día y la noche respectivamente. Se realizan con alegría y sumo respeto, porque son plegarias, cantos sagrados en movimiento para agradecer al Padre Cielo la vida sobre la Madre Tierra. Se tocan las puertas del cosmos mediante los sonidos estruendosos del caracol y se procede a emular los movimientos de las estrellas y cuerpos celestes. Las danzas también están ligadas a los ciclos agrícolas o estacionales, como una ofrenda de agradecimiento a la energía de los elementales. Cabe señalar que los movimientos de los participantes deben ser producto de un arduo entrenamiento. Sus movimientos corporales tienen que ser efectuados con suma precisión, descartando hasta su anulación cualquier fallo posible. Todos estos elementos de la danza sagrada pueden estimular en respuesta lluvia, abundancia de frutos y flores, que solo ratifican la comunicación armónica de los seres humanos con respecto a su entorno, el cosmos, y con el éxtasis propio de su ser interior. Acostumbraba a ir con mi mentor a un pequeño valle en Xolocs, un lugar ubicado hacia el norte de la zona metropolitana del Valle de la Ciudad de México. Ahí nos reuníamos con varios de sus discípulos. El discípulo especializado en guiar la danza era conocido como Noah. Era un guerrero enigmático, de origen Hopi, y dedicado a profundizar en el arte de la danza ritual, hasta en sus más delicados detalles. En realidad, era una danza muy íntima, porque todos participábamos, es decir, no había espectadores a quienes demostrarles alguna espectacularidad. A pesar de ser un grupo reducido, cada quien hacía sus movimientos con plena concentración y curiosamente, los movimientos de los demás se sincronizaban con los propios de modo natural. Mi condiscípulo llamado Noah y mi mentor se empeñaban en sobreempujarme a llegar a niveles de vibración tan insólitos que un día de tantos, justo en la noche, en medio del éxtasis provocado por las místicas percusiones que retumbaban en mi pecho y la mística del fuego en el centro de nuestros estilizados movimientos, nuestros cuerpos energéticos interactuaron de manera sucesiva, generando un ardiente calor interior. Así, hasta alcanzar un estado incandescente, estallaron tras la fusión en los rayos de energía cegadora e hipnótica que el fuego emitía de modo intermitente. Millones de chispas se agruparon de formas volátiles y caprichosas, tal como si estuvieran respirando o manifestando pulsaciones. Quizás sería más conveniente describir aquellas experiencias perceptuales como la unificación de nuestra naturaleza personal con la naturaleza impersonal del fuego, o hacerse uno con él. Bajo términos coloquiales, eso es en realidad nahualizar el fuego. Al llegar a estos fenómenos, ya no existen las palabras lógicas para explicar lo invisible a nuestros ojos físicos, pero visible al ojo del espíritu. A la sazón, con el fin de aportar los pasos básicos para adentrarnos en lo que se conoce desde la antigüedad como la danza ritual del sol o del fuego, según sea el caso, voy a citar las palabras del señor Jasquin.
Para darle la bienvenida al día y para despedirlo con gratitud, los toltecas tenían el hábito de realizar una danza colectiva al sol, girando en el sentido de las manecillas del reloj. Mediante movimientos estilizados, con trazos geométricos plasmados en la superficie del campo donde danzaban, se desplazaban emulando el movimiento de los planetas en torno al Sol. La finalidad de semejantes danzas se enfocaba a la búsqueda de un nivel vibratorio suficientemente poderoso para penetrar en realidades de elevada vibración dentro de la dimensión del silencio. Hasta la fecha, existen narraciones de la tradición oral y algunos testimonios escritos por comentaristas europeos que fueron testigos de la transmutación energética por parte de algunos guerreros en diferentes formas de existencia. Estos hechos provocaban pavor y desconcierto en los europeos, lo que produjo un sinnúmero de relatos aderezados con perspectivas llenas de supersticiones medievales, imbuidas en formas fantasmagóricas y demoníacas, como corresponde a la mentalidad de vibración inferior. En el antiguo México, tanto la transmutación como la transformación eran una práctica muy común, auspiciada por los sabios guías. Gracias a ello, las dinastías de guerreros lograron preservar el conocimiento de las sofisticadas técnicas que desarrollaron para transformar la conciencia. Desde luego, hay versiones de danzas superficiales, diseñadas para ser disfrutadas por espectadores y que no persiguen otro propósito salvo el simple exhibicionismo folclórico, pero se encuentran muy distantes de la auténtica danza del sol y del fuego. Estas danzas superficiales suelen ser de reciente invención. Su valor intrínseco pudiera obedecer para recordarnos un estado emocionalmente nostálgico de un pintoresco pasado cultural. Las auténticas danzas se conservaron fidedignamente en grupos secretos que guardaron celosamente la combinación de movimientos, respiraciones específicas, asimismo los trascendentes cantos de poder para vibrar en consonancia con la energía del sol, conectando la proyección energética desde la zona de voluntad ubicada en la parte media del cuerpo u ombligo. La única diferencia de la danza practicada en la antigüedad y la danza heredada por mi mentor es que la práctica de hace varios siglos era colectiva. Por lo tanto, los efectos eran más veloces por una sencilla razón. Toda la sociedad compartía la misma cosmovisión. La auténtica danza, que ha pervivido hasta nuestros días, se practica de modo individualizado y en grupos muy reducidos. El proceso de asimilación tiene dos afrentas: romper con las creencias del consenso social moderno, que nos ofrece resistencia ante nuevos paradigmas de pensamiento. Además, se procura descansar la efectividad de sus resultados en el mérito propio y la voluntad personal. No obstante, la simple exposición solar consciente en las tareas de la vida diaria es suficiente para lograr cierto nivel de sensibilidad e iniciarnos con la vinculación de su energía, ya sea con movimientos relajados y lentos o movimientos extáticos. La propia energía estimulará los centros energéticos de nuestro cuerpo y en combinación con otras técnicas de los elementales se potenciarán los resultados. Para recibir la noche, la danza ritual del sol se convertirá en la danza ritual del fuego. Lo exquisito era realizar una fogata con leña y esencias aromáticas. Sobre este fogón sagrado giran los guerreros toltecas, fluyendo con los movimientos estilizados de sus cuerpos, se tornaban en figuras de sombras misteriosas, formas de contrastes exuberantes, penetrando en la magia de la estructura ígnea,
percibiendo su luz y calor como energía luminosa, liberando el espíritu creativo, elaborando iconografías y lanzándolas al espacio para su manifestación. El cuerpo vibra hasta transformarse en noche y viento, Yoali Ejecatl, haciendo de la propia experiencia la oportunidad para trascender la vida y penetrar en el reino del misterio o Nahuali. Con el canto de poder o Teocualtzin y las percusiones de los Huehuetl como fondo de los fluidos movimientos, los sentidos se agudizan clamando por la felicidad y la trascendencia de la realidad ordinaria. Tanto los músculos como hasta la última célula de nuestro cuerpo pueden vibrar con la frecuencia que la circunstancia nos demande. Las claves de estas danzas se encontraban en la utilización de símbolos corporales geométricas en movimiento. Era una manera de sacralizar el cuerpo y pactar un acuerdo cósmico a través de un lenguaje de poder. Desde luego, para la vida moderna, puede ser un tanto difícil aplicar todo su procedimiento, pero basta con adaptarlo a las circunstancias individuales, siempre y cuando se comprenda la esencia, así como el trasfondo de su realización. Es suficiente asimilar que tanto el sol como el fuego son inteligencias impersonales, dispuestas a revelarnos su conocimiento, dotarnos de poder energético para transmutarlo en poder personal. El conocimiento de la adaptación de estas sofisticadas técnicas para la vida moderna son el principal propósito de la herencia cultural de los toltecas más recientes.